Hola chicos, ¿cómo andamos? Vamos a trabajar con otro temita muy importante dentro de lo que es números racionales, siempre abocándonos, como dijimos al principio de la unidad, a la parte de las fracciones, que es lo que primero nosotros nos ocupamos. Vamos a trabajar sobre un concepto que tiene muchísima, pero muchísima utilidad para todo lo que es la unidad completa. Entender el concepto de fracción equivalente es algo muy importante para después poder trabajarlo a nivel, por ejemplo, operaciones, orden, etcétera, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar sobre el concepto de fracción equivalente, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que entender qué es una fracción equivalente, ¿sí? Una fracción equivalente es, vamos a tomar un ejemplo, una fracción que me representa el mismo número. Por ejemplo, 1/4 y 2/8, ¿sí? 1/4 y 2/8 me estarían representando el mismo número. ¿Cómo sé yo que me representan el mismo número? Bueno, una opción es hacer la división. 1 dividido 4, 2 dividido 8. Yo sé que si yo hago esas dos divisiones, y esto por ahí ustedes lo pueden comprobar con una calculadora, me va a dar 0,25 en los dos casos. Algo más gráfico para entender esto puede ser lo siguiente. Yo represento, por ejemplo, la fracción 1/4. ¿Sí? La fracción 1/4 es esta. ¿Qué pasa si yo tomo la misma fracción? Vamos a suponer que estos son dos tabletas de chocolate exactamente iguales, ¿sí? Pero con una diferencia. A una tableta de chocolate yo la separé en 4 partes y a la otra la separé en 8 partes. Recuerden que cuando uno representa así las fracciones, las partes tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Bueno, yo acá lo hice medio como a pulso, pero bueno, se supone que esto tiene que ser todo igual. ¿Qué pasa cuando yo hago esta representación? Bueno, me doy cuenta que 1/4 pertenece a una parte de 4, 2/8 son 2 partes de 8, pero si yo me como este pedacito y yo me como este pedacito, estaría comiendo la misma cantidad de chocolate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos pedacitos de los 2/8 equivalen a uno de los de 1/4. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos fracciones me están representando la misma proporción, ¿sí? La misma cantidad. Muy bien. Pero vuelvo a repetir, si uno lo quiere comprobar numéricamente, lo mejor es agarrar una calculadora, hago 1 dividido 4, van a ver que da 0,25, hago 2 dividido 8 y van a ver que me va a dar 0,25. Muy bien. Ese es el concepto de fracción equivalente. Ahora, lo más importante es cómo manejamos, cómo trabajamos numéricamente la fracción equivalente. La fracción equivalente se puede trabajar de dos maneras. ¿Qué es trabajar la fracción equivalente? ¿Cómo obtener una fracción equivalente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros así gráficamente se ve muy claro lo que es una fracción equivalente, pero no es muy útil para cuando uno está trabajando a nivel operaciones, por ejemplo. ¿Sí? La fracción equivalente se puede obtener de dos maneras. Una es por medio de la multiplicación, otra es por medio de la división. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomara el número 1/4 y multiplicara el 1 y el 4 por el número 2, siempre el 1 por 2 me va a dar 2, el 4 por 2 me va a dar 8. Fíjense que si yo multiplico el numerador y el denominador por el mismo número, estaría obteniendo la misma fracción. ¿Sí? O mejor dicho, la misma proporción. ¿Qué pasa si lo hago con división? Al revés. Tomo el 2, lo divido por 2, me da 1. Tomo el 8, lo divido por 2, me da 4. Ese es un sistema, ¿sí? O dos sistemas, mejor dicho, de obtención de fracciones equivalentes, ¿sí? El primero, el de la multiplicación, se conoce como amplificación. ¿Sí? La amplificación es la obtención de fracciones equivalentes por medio de la multiplicación. ¿Está? Bueno, ¿cómo trabajo la amplificación? Muy simple. De esta manera, tomo un ejemplo, vamos a tomar por ejemplo una fracción no demasiado grande, 2/3, y hago lo siguiente, multiplico numerador y denominador por un mismo número, le voy a poner por 4. Ustedes dirán, ¿por qué por 4? Porque se me ocurrió, puedo poner cualquier número,
no importa el número que yo utilice. En amplificación, hago 2 por 4, me da 8, hago 3 por 4, me da 12. Y ahí obtuve la misma fracción, ¿sí? Vuelvo a repetir, si ustedes quieren comprobar que esto es cierto, agarro la calculadora, 2 dividido 3, me da un numerito, van a ver que me da 0,66666 y sigue el 6 siempre. Y si hago 8 dividido 12, van a ver que me va a dar el mismo número, ¿sí? Bien, un detalle. Ojo cuando dije por cualquier número, porque no se puede hacer por 1, porque ¿qué pasa si hago por 1? Me da lo mismo. Y no se puede hacer por 0, porque el 0 anula. Si yo hago 2 por 0 me da 0, 3 por 0 me da 0. La fracción no me sirve. Siempre para trabajar una amplificación puedo trabajar con cualquier número salvo el 1 y el 0. ¿Sí? Y siempre por números positivos. No tiene sentido trabajar con números negativos. Y también hay una cosa importante. El número que yo trabajo acá tiene que ser siempre un número entero. No puedo poner un número decimal. No se olviden que una fracción tiene que estar formada por números enteros. No puede haber un 8,3 acá, por ejemplo. ¿Sí? Así que, para asegurarme de eso, yo siempre tengo que multiplicar por números enteros. Puedo multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 20, por 800. ¿Sí? Como ustedes quieran. Siempre que sea entero y siempre que se cumpla esto, que sea el mismo número. ¿Sí? Yo acá voy a tomar, este lo voy a tomar como ejemplo A. Voy a tomar otro ejemplo, por ejemplo, 5 cuartos. Fíjense, yo hago esto, hago una trampita para no escribir todo. Por ejemplo, pongo, por 3. Lo pongo así con un circulito, para no poner estas flechitas así. Cuando yo pongo este circulito y pongo por cuánto multiplico, quiere decir que voy a amplificar por 3. ¿Qué quiere decir amplificar por 3? Multiplicar numerador y denominador por el mismo número. 5 por 3, 15. 4 por 3, 12. Y ahí me quedó la fracción equivalente. Fíjense, lo mismo que dijimos hoy, si yo hago 5 dividido 4 con la calculadora, 15 dividido 12 con la calculadora, me tiene que dar el mismo número. ¿Sí? Es una manera de comprobar. Fíjense entonces que es por medio de la multiplicación, ¿sí? Y siempre utilizando un mismo número, tanto en el numerador como en el denominador, excepto el 0 y el 1. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver una utilidad que tiene la amplificación, ¿sí? La amplificación nos va a servir para algo bastante interesante, que es lo que se conoce como igualar los denominadores de las fracciones, o sea, obtener fracciones de igual denominador. Esto se utiliza mucho en operaciones de suma y resta, y también se puede utilizar en algo que vamos a hacer antes que las operaciones de suma y resta, que es en el orden de las fracciones. Orden de fracciones. Y ustedes me dirán, ¿por qué está esta cuestión? Bueno, nosotros cuando queremos trabajar cuando habitualmente se trabaja con conjuntos numéricos, números enteros, números decimales y demás, es interesante saber qué valor numérico es más grande, qué valor numérico es más chico. ¿Sí? Bueno, con las fracciones pasa lo mismo. ¿Qué pasa con las fracciones? Las fracciones tienen un problema. Fíjense, yo tengo acá un cuarto y tengo 2/3. Yo no sé si este número es más chico que este. ¿Sí? La opción que tengo es pasarlos a decimal y hacer el orden en base al número decimal. ¿Sí? Yo sé que este número me daba 0,66, ¿se acuerdan que yo les había comentado? Y este me daba 0,25, entonces claramente este número va a ser más grande que este. Pero ¿qué ocurre? Eso no siempre es fácil de determinar. Y aparte, no puedo estar dependiendo que cada vez que yo quiero ordenar una fracción tenga que pasar a hacerla como número decimal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ordenar fracciones, por ejemplo, sin necesidad de pasarlo a número decimal? Bueno, una opción interesante y que además después va a ser útil para la operación es precisamente la de trabajar con la amplificación, igualando denominadores. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a
vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. Vamos a poner indicar la fracción mayor. Bueno, ¿cómo hacemos para indicar la fracción mayor? Obviamente tenemos que estar comparando con dos fracciones diferentes. Por ejemplo, 4 tercios y vamos a poner 9 octavos. ¿Está? Bueno, ahí no nos queda muy claro cuál de las dos va a ser mayor, así que bien, vamos a tener que trabajar con esta cuestión. Bueno, una de las opciones más simples para obtener el orden de las fracciones es trabajar con la amplificación. Por ejemplo, a esta fracción amplificarla de manera que cuando después también amplifique esta otra fracción, las dos me queden de igual denominador. La mejor manera de hacer esto es amplificar a esta fracción por 8, ¿sí? O sea, utilizo el denominador de la otra y amplificar a esta segunda fracción por 3, que es el denominador de la primera. ¿Está? Entonces, a esta la voy a multiplicar, o mejor dicho, amplificar por 8, y a esta la voy a amplificar por 3. ¿Qué voy a obtener en ese caso? Cuando yo haga por 8 acá, voy a hacer 8 por 4, eso me da 32. 8 por 3 me da 24. ¿Sí? Acá me queda 9 por 3, que me da 27. 8 por 3, que me da 24. Y ahora es mucho más fácil determinar cuál es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo una fracción que tiene el mismo denominador que esta. Entonces yo ya sé que 32 es más grande que 27. Eso me queda clarísimo. Entonces me queda totalmente claro que 32 24avos es mayor. ¿Sí? Recuerden, este es el signo mayor. La boquita del signo siempre apunta a la fracción mayor y la puntita a la fracción menor. ¿Sí? Si 32 24avos es mayor que 27 24avos, obviamente 4 tercios es mayor a 9 octavos. ¿Sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 5 tercios y menos 8 novenos. Acá la vamos a poner. ¿Sí? Bueno, hacemos lo mismo que dijimos hoy. ¿Sí? Una opción es hacer este por 9 y este por 3. ¿Sí? Así que a este lo amplifico por 9 y a este por 3. No le doy bolilla a los signos por ahora. Hago 9 por 5, eso me va a dar 45. 9 por 3, eso me va a dar 27. Acá, 3 por 8 me da 24. 3 por 9 me da 27. Pero obviamente esta fracción es negativa. En este caso casi que ni era importante hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si una fracción es positiva, es mayor que la fracción que es negativa. Así que hubiera sido esta situación. Pero sí hubiera tenido importancia si las dos hubieran sido positivas, las dos fueran negativas. ¿Sí? Pero bueno, yo hago el procedimiento para que ustedes vean las distintas posibilidades. ¿Qué pasa si yo esto lo hago con dos fracciones, por ejemplo, que son negativas? 4 séptimos, por ejemplo, y vamos a poner 3 quintos. ¿Sí? Le vamos a poner el signo ahí. Obviamente seguimos el procedimiento. Esto es por 5 y este es por 7. Entonces, 5 por 4, 20. 5 por 7, 35. Recuerden, esta fracción es negativa. Esta otra de acá, 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. Fracción negativa. Fíjense que yo el signo negativo lo pongo en cualquier lado, no importa. ¿Sí? No importa que tenía el de abajo. Y fíjense que cuando yo pongo para amplificar acá, el 5 estaba negativo, pero no puse menos 5, ¿eh? Ojo con eso. ¿Sí? Siempre se amplifica por positivo.
Las dos fracciones eran negativas, las dos fracciones que yo obtuve en lo que sería la amplificación también son negativas. Ahora ojo, porque las dos fracciones son negativas. El 20 supuestamente es más chico que el 21, pero el negativo es al revés, es más grande, ¿sí? Así que el mayor es el menos 20 35avos. Si las dos hubieran sido positivas, el signito hubiera quedado al revés, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con esto. Vamos a poner que tenemos 9 medios y 4, ¿sí? Bueno, dos fracciones positivas, es importante hacer la amplificación para verlo, pero acá tenemos un tema. No tenemos, ¿sí? Perdón, no voy a poner 4 acá, voy a poner 7, ¿sí? Ahora van a ver por qué. No tenemos el denominador acá. Bueno, el denominador, recuerden que cuando no está, tiene que ser 1. Bueno, ahora sí, hacemos la amplificación. ¿Acá por cuánto tengo que amplificar? Por 1. No lo voy a poner, porque recuerden que cuando yo amplifico por 1, la fracción me queda igual. Pero este sí, este lo tengo que amplificar por 2. Si alguno quiere poner por 1 acá, no pasa nada. Pero si yo hago por 1, ¿cómo me va a dar esto? Me da 9 medios, es lo mismo. Cuando yo amplifico acá, me termina quedando 14 sobre 2. ¿Sí? Bueno, de 14 medios a 9 medios, obviamente el mayor es 14 medios. ¿Sí? Cambié el 4 por el 7 para que me diera mayor de este lado, para que ustedes no vean que siempre el mayor era el primero, ¿sí? Que el signito puede estar para el otro lado. Por lo tanto, si 14 medios es mayor que 9 medios, obviamente 9 medios va a ser menor que 7, o 7 va a ser mayor que 9 medios. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos una aplicación interesante de lo que es la amplificación de fracciones. Vuelvo a repetir, recuerden que siempre que nosotros amplificamos significa multiplicar numerador y denominador por un mismo número, ¿sí? Ese número siempre tiene que ser distinto de 0 de 1 y un número entero positivo. En el caso del orden de las fracciones, la amplificación no es totalmente libre, porque yo no puedo elegir cualquier número, ¿sí? ¿Por qué? Porque la amplificación, para ordenar las fracciones, me obliga a que los dos denominadores tengan que ser iguales, o sea, a lo que se conoce como el concepto de igualar el denominador, que se utiliza para el orden y después van a ver que se va a utilizar para suma y resta de fracciones. Bueno, con esto terminamos.